Me llamo Amaia Ariztegui, soy socióloga, sexóloga, especialista en sexualidad somática y sistémica. Hoy vengo a presentar una herramienta que para mí ha sido un antes y un después, ha sido una revolución en mi vida, dentro y fuera de la alcoba. Tiene que ver con la búsqueda del placer en todos los ámbitos y se llama la rueda del consentimiento. La persona que la llamó así se llama Betty Martin, que es una mujer estadounidense que a través del juego de dos preguntas muy sencillas, que son ¿cómo quieres que te toque? Y ¿cómo quieres tocarme?, aparecen cuatro posibilidades. Cuatro posibilidades que aparentemente es lo mismo, pero tienen una sutil diferencia que hace que se abra todo un universo de sensaciones. La primera es el dar y el recibir, en la que yo, la que recibo, tengo el control y soy la que recibo y la que recibo el regalo y tengo el control de cómo quiero que tú me toques. Por lo tanto, te voy a pedir a ti y voy a preguntarte, ¿me puedes tocar el hombro? ¿O me puedes acariciar la cabeza? Entonces, a la otra persona puede responder sí, no o puede ser o no lo sé todavía. Déjame que me lo piense, ¿sí? Por lo tanto, ambas personas tienen el poder de decisión, ¿sí? Una puede pedir, pero la otra puede decir que no. Luego está el otro cuadrante, que es un poco más difícil de sentir y explicar, aunque lo utilizamos constantemente, y es el de ofrecer y tomar. Este ocurre cuando, por ejemplo, si tienes gatos o perros en casa, si tienes algún animal doméstico, cuando acariciamos a un gato, no lo hacemos para el gato, lo hacemos para nosotros mismos. Estamos tomando del gato o del perro porque nos apetece sentir su calor, su suavidad, el cariño. Y el gato o el perro ya dirán si quieren recibir eso que le estás dando, esa caricia, quedándose ahí haciendo gru gru gru, o seguirán inmediatamente porque dirán, mira, no me apetece que me estés tocando el lomito ahora, ¿no? Entonces ahí ese gato, ese perro o esa persona se ofrece para recibir eso se ofrece, ¿no? Lo que hace es ofrecer su cuerpo, su persona, para el placer de la otra persona. Porque en la sexualidad nos da mucho placer dar placer también. O sea, entonces ahí es donde en ese cuadrante de ofrecer y tomar es donde se ve esa parte, ¿no? Entonces, en este caso, el que toma de la otra persona es el que recibe el regalo y el que va a preguntarle al que se ofrece, ¿te puedo tocar, pues eso, el hombro? Entonces la persona que se ofrece, como digamos, vamos a ver, para simplificarlo, gato o perro, ¿no? Pues va a decir, pues no me apetece, o sí, o lo que sea, ¿no? Entonces ahí en el acto sexual, en los actos íntimos, sí que estos cuatro cuadrantes están juntos, se dan simultáneamente. Pero cuando se diseminan y haces un laboratorio con tu pareja y diferencias las dos partes, resulta que te das cuenta de que tienes dominio sobre tu propia persona todo el rato. Y aquí es donde me gustaría diferenciar entre lo que es mi dominio, mi territorio, mi territorio, que es mi cuerpo, pero también todo lo que pasa en mi cuerpo. Es decir, mis emociones, mis pensamientos, mis ideas, mi placer, todo lo que está, todo eso es mi territorio y tengo la libertad de mover, de pensar, sentir y hacer lo que quiero con mi cuerpo porque es mío y todo lo que ocurre en este territorio, pero también tengo la responsabilidad de alguna manera salvaguardar lo que ocurre dentro de mi territorio, ¿sí? Entonces la libertad y la responsabilidad van de la mano. Luego está una capa un poco más amplia, sería la de la frontera. La frontera sería, pues en el cuerpo sería la piel y las ideas, por ejemplo, cuando a veces los estados, ¿no? Los gobiernos pueden introducirse, por ejemplo, te meten en la cárcel porque has cometido un crimen, entonces ahí tu territorio ya no te pertenece tanto porque no tienes esa libertad, ¿no? O por ejemplo cuando ocurre algo muy grave como una violación, por ejemplo, ahí también hay un asalto a tu territorio, ¿sí? Porque no ha habido consentimiento,
Bien, entonces, aunque la frontera es clara y se delimita fácilmente pues, a través de la piel, a través de lo que yo pienso y digo, pero a veces, por ejemplo, no puedo expresar lo que digo, lo que está dentro de mi territorio, porque no me siento a salvo, entonces no lo hago. Entonces no hay una libertad total, yo elijo. Entonces, pero eso es la frontera. Y luego los límites sería un círculo un poco más amplio, o sea, sería primero el territorio, que soy yo, luego la frontera, que es lo que delimita el territorio, y los límites es todo aquello que yo puedo manejar y que siempre está cambiando. Es decir, yo puedo decir que quiero un abrazo, pero depende de quién venga a darme ese abrazo, puedo poner el límite, o depende en qué momento puedo recibirlo, o puedo decir que no quiero un abrazo, o un beso, o una caricia. Entonces eso cambia continuamente, cambia dependiendo de cómo esté mi territorio y depende en qué espacio sea y con qué persona me lo ofrezca o le quiera ofrecer, ¿no? Entonces esos son los límites, y ahí es donde los límites de mi territorio, que para poner distancia, y ahí es donde yo tengo también el poder y tengo la libertad y el poder de poder decir sí o no, o mira, no lo sé, nunca me lo habían ofrecido, pues ya me lo voy a pensar, o vamos a empezar poco a poco y igual en algún momento te digo que no. Entonces, esto es importante a la hora de trabajar con la rueda del consentimiento, tener estas cosas en cuenta. Y por último, una de las ideas también que son muy importantes, y es como todo muy obvio y muy es tan obvio y tan básico que a veces se nos olvida. Entonces, otra de los temas que me fascina de la rueda del consentimiento es la diferencia que hace Betty Martin entre lo que quiero y lo que permito. Porque muchas veces yo puedo desear algo, pues me apetece muchísimo irme al cine, o me apetece muchísimo abrazarte, pero hay veces que igual alguien me pide y me dice, ¿quieres venir al cine conmigo? Y bueno, igual no es el día que más me apetece ir al cine, o no es la película que yo hubiera elegido, hay otra que me apetece más, pero lo hago porque le quiero a esa persona y permito acompañar, me doy el permiso, le digo, bueno, pues voy a acompañarte, lo permito. O igual hay alguien que veo que está mal, entonces le doy un abrazo, igual no es la persona que más me apetece o abrazar, no me apetece abrazarle, pero es que veo que lo necesita y lo hago por amor, y depende también en qué momentos pues esto va cambiando, ¿no? Puedo permitir esto hoy y mañana no, o a ti sí, pero a otra persona no. Entonces el permiso tiene que ver con algo externo y tiene que ver con la necesidad o el deseo de otra persona, que yo acepto darle, ¿no? Y el deseo viene desde dentro. Entonces muchas veces, como desde pequeños nos dicen ya cómo nos tenemos que comportar, aunque cuando somos muy pequeñitos ya sabemos perfectamente, un bebé y un niño pequeño de 2 años sabe perfectamente lo que sí, lo que no, o sea, un perro, un gato, o sea, esa parte, digamos, más salvaje, más intuitiva que tenemos todos y todas y todes, sabemos perfectamente qué deseamos, pero hay un momento que a veces, cuando nos instruyen mucho, o sea, la educación que tenemos en casa, en la escuela, en la sociedad, nos corta un poco lo que es el deseo de lo que debo hacer. Entonces permito muchas cosas pues para pertenecer, etcétera, ¿no? Entonces a veces me desconecto de mis deseos y ya cuando me preguntan ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que te toque? ¿Qué quieres que te haga para darte placer? No sé qué quiero. Y aquí es donde en esta rueda del consentimiento nos ayuda a conectar con ese deseo. Y eso es muy importante a la hora de entrar dentro o fuera de la alcoba, como decía, porque cuando todo lo que ocurre en la intimidad entre dos personas, como suelo decir, cuando estamos con una persona en intimidad, no solo nos desnudamos del cuerpo, también nos desnudamos del alma, de las emociones, todo sale de ahí, ¿no? Entonces, cuando tomo el poder de decir, ostras, yo decido, lo que quiero lo que quiero que pase por mi cuerpo, lo que quiero que me hagan o no me hagan, o qué hacer o no hacer, y que la otra persona también pueda decidir y pueda sentirse a salvo y a gusto, y creamos un marco de contención en el que sé que esa persona está a gusto conmigo como para poder decirme no, esto prefiero que no, y yo estoy tan a gusto con esa persona que esa persona también que puedo permitirme decirle que no, o no lo sé, espera un momento, igual empieza más suave.
Eso crea muchísimo, se relaja muchísimo el sistema nervioso y entonces ahí puedo dejarme llevar por el placer porque el placer lleva al placer. ¿Sí? El placer lleva al placer y entonces podemos tener una relación como de mucha conexión y de mucha complicidad entre otras personas y por supuesto conmigo mismo, y cuando salgo de la alcoba igual, porque ya tengo claro todo el rato qué es lo que sí, qué es lo que no, y puedo empezar a poner límites también fuera de la alcoba. Lo bueno también de la rueda del consentimiento es que no necesitas estar en una relación. Lo puedes realizar, es muy divertido para hacerlo, por ejemplo, con alguien, con alguna amiga o amigo con el que tengas confianza, y empezar simplemente con el antebrazo o con partes del cuerpo, porque siempre se habla antes de empezar qué parte de tu cuerpo no quieres que te toque, por ejemplo, ¿no? Para delimitar, si quieres hacerlo con ropa, sin ropa. Entonces, también si eres, por ejemplo, terapeuta corporal, es una herramienta muy útil para que la persona con la que estás tratando aprendas a cómo darle el poder a la otra persona de decir, tú avísame cuando puedo tocarte, por ejemplo, si trabajas el suelo pélvico, ¿no? Yo hasta que no me digas no voy a empezar a tocarte el suelo pélvico, o ¿estás preparada ya para que te toque, para que te introduzca la mano en el suelo pélvico? Son preguntas que ayudan mucho a que la otra persona se relaje y que sienta que va al ritmo que la persona necesita, no al ritmo del terapeuta, sino al ritmo de la otra persona, y así están las dos personas mucho más relajadas. Si quieres saber más sobre la rueda del consentimiento y el trabajo que realizo, hago talleres, charlas y paso consulta individual, y podrás verlo en mi web, lamujerhabitada.com, y también puedes seguirme por Instagram.